Has terminado cosas que parecían imposibles. Has superado momentos que creías que no ibas a poder. Has demostrado una y otra vez que eres capaz. Y aún así hay una voz dentro que sigue diciendo que no es suficiente, que fue suerte, que cualquier otra persona lo hubiera hecho mejor, que es cuestión de tiempo que alguien descubra que no eres tan capaz como parece. Si esto te suena familiar, no estás sola y no estás rota. Lo que estás viviendo tiene un nombre, tiene una explicación psicológica muy concreta y tiene solución. Hoy hablamos de por qué los logros no siempre generan confianza y de cómo construirla de verdad, desde adentro hacia afuera. Hay una creencia muy extendida sobre la confianza que genera mucha confusión, que viene automáticamente de los logros, que si haces suficientes cosas bien, si acumulas suficiente experiencia, si demuestras suficiente capacidad, la confianza llegará sola. Pero eso no es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Hay personas que han logrado muchísimo y siguen sintiéndose impostoras, que minimizan cada éxito, que atribuyen sus logros a la suerte o a las circunstancias, que viven con la sensación constante de que en cualquier momento alguien va a descubrir que no merecen estar donde están. ¿Por qué los logros no siempre generan confianza? Porque la confianza no vive en los logros externos, vive en la relación que tienes contigo misma, en cómo te hablas, en lo que crees que mereces, en si te permites reconocer lo que has construido o siempre encuentras una razón para que no cuente del todo. Y esa relación con una misma se construye mucho antes de los primeros logros. Se construye en la infancia, en los mensajes que recibiste sobre tu valor, en las experiencias que definieron lo que creías merecer. Por eso cambiarla requiere algo más que acumular más logros. El síndrome de la impostora, cuando los logros no convencen a la mente. En 1978, las psicólogas Pauline Clance y Susan Imes describieron por primera vez el síndrome de la impostora, la experiencia de sentirse un fraude a pesar de la evidencia objetiva de competencia y logros. Lo estudiaron inicialmente en mujeres de alto rendimiento y descubrieron algo sorprendente. Cuanto más lograban, más intenso era a veces el miedo a ser descubiertas como impostoras. No es un trastorno ni una debilidad, es un patrón cognitivo muy extendido, especialmente en mujeres, que hace que el cerebro descarte sistemáticamente la evidencia positiva y amplifique la evidencia de insuficiencia. Los logros no cuentan del todo, los errores sí cuentan mucho. Y ese filtro selectivo hace que por más que logres, la confianza no llegue a instalarse de forma sólida, porque el cerebro siempre encuentra una razón por la que ese logro no cuenta realmente. ¿De dónde viene la falta de confianza real? Origen 1. Los mensajes recibidos sobre el propio valor. La confianza en una misma se construye en gran parte en la infancia, a través de los mensajes que recibimos sobre quiénes somos y cuánto valemos. No siempre son mensajes explícitos, a veces son sutiles, las expectativas que nadie expresó,
las comparaciones con otros, la forma en que se respondía cuando pedías atención o validación. Si los mensajes que recibiste decían de forma directa o indirecta que eras demasiado, no suficiente, difícil o que tu valor dependía de tu rendimiento, esos mensajes se instalaron como verdades sobre ti misma y décadas después siguen operando. Origen 2. La autoexigencia como sustituto de la autoconfianza. Muchas mujeres sin confianza real desarrollan una autoexigencia muy alta como mecanismo compensatorio. Si soy perfecta, si no cometo errores, si siempre doy el máximo, nadie podrá cuestionarme. Esa estrategia funciona a corto plazo para evitar la exposición, pero tiene un coste enorme. La confianza que genera es frágil porque depende del rendimiento constante. Un solo error la tambalea. La confianza real no depende de no equivocarse, depende de saber que puedes manejarte con los errores cuando lleguen. Origen 3. No reconocer los propios logros. Hay un hábito muy extendido en las mujeres de minimizar los propios logros, no por falsa modestia, sino porque internamente no se registran como propios del todo. Fue suerte, me ayudaron, cualquiera lo hubiera hecho. Ese hábito de no apropiarse de lo que se ha construido hace que los logros pasen por la vida sin dejar huella en la confianza. ¿Cómo se construye la confianza real? La confianza no es un estado que se tiene o no se tiene. Es una habilidad que se construye con práctica consciente y se construye de adentro hacia afuera, no al revés. Clave 1. Cambiar el diálogo interno. La forma en que te hablas a ti misma determina en gran medida cómo te sientes contigo misma. Una persona que se habla con crítica constante no puede construir confianza sólida, por más logros que acumule. El primer paso es notar cómo te hablas y empezar a introducir una voz más justa. No necesariamente más positiva, más justa. ¿Le dirías lo que te dices a ti a alguien que quieres? Si la respuesta es no, algo necesita cambiar. Clave 2. Apropiarte de lo que has construido. La confianza se alimenta de evidencia y esa evidencia necesita ser registrada conscientemente. Cada logro que minimizas es una oportunidad perdida de fortalecer la confianza. Esta semana escribe 3 cosas que has logrado en los últimos meses. No las relativices, no les pongas peros, solo escríbelas y léelas como si fueran las de alguien a quien admiras, porque son tuyas y merecen ser vistas. Clave 3. Actuar antes de sentirte lista. La confianza no precede a la acción, la sigue. Las personas que parecen muy seguras de sí mismas no actúan porque confían porque han actuado, han visto que podían manejarse y eso ha construido confianza. Esperar a sentirte lista para actuar es esperar algo que no va a llegar solo. La confianza se construye en el hacer, no en el pensar. Imagina a Inés, 43 años, con una carrera construida con esfuerzo real, con proyectos terminados, con personas que la admiraban y buscaban su opinión, y con una sensación constante de que en cualquier momento alguien iba a descubrir que no era tan capaz como parecía. Cada vez que la felicitaban, Inés encontraba una razón para que no contara del todo. Había tenido suerte con el equipo,
Las circunstancias habían ayudado. Cualquier otra persona lo hubiera hecho igual o mejor. Un día alguien le pidió que escribiera sus 3 mayores logros profesionales sin relativizarlos. Inés tardó 20 minutos en escribir 3 líneas, no porque no tuviera logros, sino porque nunca se había permitido verlos como propios sin inmediatamente restarles valor. Ese ejercicio simple fue el inicio de algo. No cambió todo de golpe, pero fue la primera vez que Inés se permitió mirarse con la misma justicia con que miraba a los demás. Y esa pequeña diferencia empezó a cambiar algo muy profundo. ¿Qué puedes hacer esta semana para empezar a construir confianza real? Ejercicio 1. El registro de logros sin peros. Escribe 5 cosas que has logrado en tu vida, grandes o pequeñas, sin relativizarlas. Sin él fue suerte, sin él cualquiera lo hubiera hecho, sin él pero todavía me falta. Solo los logros, en primera persona, como hechos propios. Léelos en voz alta si puedes. El cerebro necesita escuchar esa historia para empezar a creerla. Ejercicio 2. Atrapa el diálogo interno crítico. Durante 3 días, cada vez que notes que te hablas de forma crítica o minimizadora, escríbelo. No para juzgarte por hacerlo, para verlo. Muchas veces la sola conciencia de cuánto y cómo nos criticamos es suficiente para empezar a cuestionarlo. Y lo que se cuestiona pierde fuerza. Ejercicio 3. Un paso antes de estar lista. Identifica algo que llevas posponiendo porque no te sientes suficientemente lista o segura. Y da un paso en esa dirección esta semana, aunque la seguridad no esté del todo. Recuerda, la confianza no viene antes de la acción, viene después. Y ese paso, aunque sea pequeño, es el que empieza a construirla. No confiar en ti misma después de todo lo que has logrado no es una contradicción. Es la señal de que la confianza nunca llegó por el camino de los logros externos y que el camino real es otro, el de la relación que construyes contigo misma día a día. Esa relación se construye con justicia, con la misma generosidad con que ves a las personas que quieres, con la disposición a apropiarte de lo que has construido en lugar de regalárselo a la suerte o a las circunstancias. Todo lo que has logrado hasta aquí lo lograste tú, con tus recursos, con tu esfuerzo, con tu capacidad. Es hora de que te lo creas. Si este video te ha dado algo importante, suscríbete a Tu Mente Valiente, porque cada semana traigo psicología práctica para mujeres que quieren construir una relación más justa y más fuerte con ellas mismas. Y cuéntame en los comentarios, ¿te identificas con el síndrome de la impostora? Me interesa mucho leerte. Y antes de irte, te invito a responder el cuestionario que está disponible en el video. Una pregunta para afianzar lo que vimos hoy. Anímate a responder. Hasta el próximo video.